palabra del Señor nos dice que debemos de dar gracias a Dios por todo, en todas circunstancias, gracias a Dios. Y por eso estamos agradecidos con Dios, porque podemos estar con ustedes, comunicarnos a través de Facebook Live y también a través de YouTube, esperando que sea una bendición para cada uno de nosotros la reflexión en la palabra de Dios. Hay algo tan importante que podríamos decir imprescindible en la vida cristiana, y es la oración, que es el recurso que nosotros usamos para comunicarnos con Dios. Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Entonces, vamos a meditar, vamos a reflexionar. ¿Qué se necesita para una oración eficaz? Muchas veces escuchamos por ahí: Dios no nos oye, Dios no nos escucha, Dios se olvidó de nosotros, Él no está atento a mi petición. Pero yo quiero decirles que Dios siempre nos escucha y siempre nos responde. ¿Cómo así? En primer lugar, puede ser la respuesta un no rotundo. En segundo lugar, la respuesta puede ser sí, rotundo también. En tercer lugar, puede ser, bueno, aguántese un poquito, más tarde será esto. Y en cuarto lugar, Dios nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el ejemplo clásico que nosotros encontramos en la Biblia es la oración que Jesús hace en el Getsemaní. Dios le negó a su propio Hijo lo que Él le pidió, pero Él se sometió a la voluntad de Dios. Eso es todo. Se sometió a la voluntad del Padre. Y es lo que encontramos también con el caso de San Pablo. En todo momento nosotros debemos esperar el momento de Dios. Lo hemos dicho muchas veces. Entonces, ¿qué se necesita para una oración eficaz? El Padre Nuestro se ha considerado como el modelo de toda oración verdadera. Comienza con la adoración y la preocupación por el reino de Dios, tanto en el cielo como en la tierra, a las que siguen la súplica por el perdón y la petición por las necesidades individuales o personales. Desde que Cristo le enseñó a sus discípulos y a nosotros también, a todo el mundo podríamos decir, muchas personas la repiten diariamente, es decir, el Padre Nuestro. Es una oración muy, pero muy repetitiva. Algunos han creído encontrar un legalismo al estilo del Antiguo Testamento en la petición por el perdón, como cuando dice, como también nosotros perdonamos. Pero eso es un grave error, ¿saben? Es un grave error. Dios no nos perdona por ningún mérito nuestro, ni aún porque perdonemos a otro. Óigase bien. Solamente que muestra que nuestra negativa a perdonar, óigase bien, involucra inevitablemente
nuestra negativa del perdón de Dios hacia nosotros. Y eso está bien expresado en la Biblia. El que no perdona a su semejante no se ha arrepentido de su propio pecado. Por lo tanto, no puede encontrar perdón para sí. Entonces, ¿qué se necesita para una oración eficaz? En primer lugar, es necesaria una relación de arrepentimiento y fe. Dios nos promete responder las oraciones siempre y cuando nosotros nos arrepintamos y hagamos su voluntad. Por ejemplo, nos encontramos allá en San Juan 10:31 y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, lo dice San Juan 10:31. Entonces ahí tenemos una clave. Debe haber arrepentimiento y fe. Dios no promete responder las oraciones de los incrédulos. ¿Cómo se va a dirigir? ¿Cómo le va a pedir un incrédulo? Es decir, alguien que no cree en Dios, que le va a responder. Dice aquí que Dios no oye a los pecadores. Sin embargo, si nos arrepentimos y le buscamos de corazón, Él nos oye y hacemos también su voluntad y nos sometemos a su voluntad. Muchas personas ahora de una manera muy festiva y festinada dicen así: yo declaro esto y esto. No puede declarar nada. Fuera de la voluntad de Dios no hay nada. Eso es un abuso, expresarse de esa manera. En segundo lugar, es necesario un deseo espiritual y genuino para que la oración sea eficaz. Y encontramos un ejemplo maravilloso, extraordinario y magistral en aquella mujer llamada Ana. Dice que oró al Señor, a Jehová, con amargura de alma y lloro abundante, lo dice el libro de Samuel, capítulo 1, del 10 hasta el 11 y más adelante. Los principios que rigen la oración eficaz tienen un buen ejemplo en la experiencia de esa mujer. Ella fue muy insistente, ella fue persistente, y muchas veces nosotros queremos que Dios nos responda inmediatamente. No, conozco y conocemos también muchos testimonios de personas que han pedido, han rogado, han clamado por años, óigase bien, por años al Señor para que Él les dé una respuesta a determinada situación, determinado caso, determinado problema, ya sea familiar, ya sea personal o de cualquier otra naturaleza. Y resulta que después de tanto tiempo, Dios le ha respondido. Y eso así esta mujer clamaba y rogaba y le suplicaba al Señor que le diera un hijo. Y saben ustedes que ella le dijo al Señor en su oración que ese hijo que le pudiera dar se lo iba a dedicar a Él. Imagínense ustedes, no era ni para ella, pues, no era ni para ella, era para Dios. Y en este caso, ¿quién fue? Ese personaje del cual hemos hablado con mucha frecuencia, Samuel, un hombre, el último
juez de Israel, que fue profeta y sacerdote también, hijo de Ana. Se lo dedicó al Señor. En cuanto nació, lo llevó al templo. Prácticamente este niño jovencito se desarrolló en el templo. Y aquí nosotros vemos algo que es valioso, que como creyentes debemos estar relacionados plenamente con Dios. Y también tener ese deseo intenso como lo tuvo Ana, de que el Señor haga la obra, de que el Señor se manifieste, y pedir lo que ella deseaba también. Nosotros a veces pedimos, y lo dice la misma palabra, que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites. Y por eso Dios no nos responde, porque le pedimos muchas veces hasta disparates. Y ahí hay que tener sumo cuidado. El otro elemento que es fundamental en esta oración de Ana es la fe. Y la fe es fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios. Creer absolutamente en lo que Dios puede hacer, conforme a su voluntad. Óigase bien, porque muchas personas dicen, yo tengo mucha fe, pero Dios hizo otra cosa. Sí, eso sí es. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que Él quiere, aunque tengamos suficiente fe. Él hace lo que a Él le parece y lo que Él considera que será beneficioso para nosotros. Fíjense que Ana recibió la promesa por fe, incluso antes que llegara eso a la realidad. Fíjense qué maravilloso que es eso. Y cuando su oración fue contestada, lo reconoció llamando a su hijo Samuel, que quiere decir su nombre es Dios, oído por Dios. Vean qué hermoso que es. Eso significa Samuel, oído por Dios. Quiere decir que Dios estuvo atento a esa rogativa, a esa petición que salió del corazón, salió de la entraña de esa mujer que estaba desesperada y que era estéril. Ahí está el asunto, era estéril. De tal manera que Dios hace lo imposible. No le pidamos a Dios cualquier cosa. No, a Dios hay que pedirle aquellas cosas que nosotros no podamos resolver. ¿Cómo le voy a pedir a Dios que me calce una pieza dental? Fíjense que eso es degradar el poder de Dios. ¿Acaso no le ha dado sabiduría a aquellas personas que se han preparado, que han estudiado para eso? Le vamos a pedir a Dios que nos cambie la fisonomía, si Él lo hizo así, y cosas por el estilo. No le pidamos a Dios cosas insignificantes. Dios no es un zapatero remendón. Dios hace cosas maravillosas y extraordinarias. Imagínense que partió el mar. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Por decir una entre muchas y tantas cosas que Él sigue haciendo, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahí está la clave para una oración eficaz. De tal forma que otra razón importante, que es indispensable tener plena confianza en Dios.
Y ahí está precisamente la fe. Y repetimos, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Muchas personas confunden fe con cualquier cosa. Y eso es una blasfemia, eso es falta de respeto, es una ofensa a Dios cuando yo digo, tengo fe en fulano, en la fulana. No, la fe está referida a Dios. Y eso es eminentemente bíblico. Podemos tener confianza, pero la confianza es relativa. Quiere decir que la confianza es comparable. La fe es absoluta. Depositemos toda nuestra confianza en el Señor. Seamos persistentes en la oración. Reconozcamos nuestras debilidades, nuestros pecados. Confesemos nuestros pecados. Y cuando le pidamos, no nos olvidemos de decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Gracias, Padre, porque tú nos enseñaste a orar. Y te rogamos que nos dé siempre la iluminación, la sabiduría suficiente para que cuando nos tengamos que dirigir a ti, lo hagamos conforme a tu santa y divina voluntad. Señor, danos sencillez, danos humildad, danos sabiduría, danos inteligencia, danos la capacidad para entender, Señor, lo que tu palabra nos enseña. Muchas gracias, Señor, te damos nuevamente por este momento precioso de compartir el mensaje de tu santa y divina palabra. Oramos esperando siempre tu ayuda, tu bendición y tu protección. En el nombre sagrado de Jesús, tu Hijo amado. Amén.